Esta es la parachá entonces número 54, la última parachá que tenemos, que es la parachá Besot HaBraja, ¿sí? Esta es la bendición. Pues estamos en la fiesta de Sukkot. Por lo general, pues algunos toman como tema esta parachá, o otros toman tema de Sukkot o un tema variado, ¿no? Y prácticamente se está terminando entre este Shabbat y el otro Shabbat el ciclo anual del estudio de la Torah, ¿no? Las 54 parachot. Pues antes de entrar en el tema de la parachá, pues estamos en Sukkot y Sukkot pues es una buena terapia para el alma, ¿sí? Porque en Sukkot volvemos a reafirmar nuestra emuná en el Creador, y entendemos, ¿verdad?, a través de la fiesta de Sukkot, que dependemos totalmente de Hashem, ¿sí? Entonces, eso más o menos son los temas principales que debemos tener en cuenta en la fiesta de Sukkot. Viviendo en una choza, en una cabaña que obviamente, al compararla con los modernos edificios o casas que tenemos hoy día, pues nada que ver, o sea, en cuanto a seguridad, en cuanto a fortaleza, en cuanto a protección, ¿sí? Nosotros entendemos que una casa hoy día, una edificación hoy día, es mucho mejor que una cabaña o una choza. Esta fiesta, cuando estaba el templo en Jerusalén construido, era una de las fiestas de peregrinaje a Israel, ¿sí? Había que subir hasta Jerusalén para esta fiesta, festejar esta fiesta. Acordémonos que esta es una de las 3 fiestas de peregrinaje a Israel. Sí, la primera es Pesach, ¿sí? La segunda es Shavuot, y la tercera sería Sukkot, ¿sí? Lo que se traduce al español como Pesach es Pascua, Sukkot, Pentecostés, Shavuot, Pentecostés, y Sukkot, fiesta de los tabernáculos. Entonces, eso fue lo que se tradujo al español, y esas son las 3 fiestas de peregrinaje, ¿verdad? Si estuviera el templo construido, tocaría pues celebrar estas fiestas allá en Israel, en Jerusalén propiamente dicho. Por lo tanto, entonces, las fiestas que celebramos fuera de Israel, como son estas, ¿verdad?, son prácticamente pues algo simbólico, ¿no? Algo simbólico de lo que debiera ser, ¿no? Sin embargo, pues revisten un significado histórico, un significado profético y un significado mesiánico, ¿sí? Cada fiesta, ¿sí? Y nosotros sabemos por la historia que nuestro pueblo habitó en cabañas en el desierto. Entonces, esto siempre nos hace recordar históricamente cómo el pueblo dependió totalmente del Eterno allí en ese vasto desierto lleno de peligros, ¿verdad? Cómo el Eterno lo protegió, lo resguardó de todos estos peligros, y no solamente eso, sino que le hizo un clima agradable en todo momento, tanto de noche como de día, a todo el pueblo que había salido allí de Egipto. Vemos allí cómo el pueblo 40 años dependió totalmente, ¿verdad?, de la provisión divina, cómo el Eterno les dio el alimento, cómo los guardó del frío, cómo los guardó del calor, y siempre estuvo allí guiándoles. Entonces, históricamente nos recuerda esto, y esto pues nos ayuda a entender que por más frágil, ¿verdad?, que nos encontremos o que tengamos la vida, el Eterno va a estar allí guardando y cuidándonos, que dependemos de Él, y que todo lo que Él nos da, ¿verdad?, todo lo que tenemos, todo lo que ha llegado a nuestras manos, ha sido el resultado de su bondad, o sea, de que Él nos ha dado todo. Sí, Él es la fuente de todo. Entonces tenemos que reconocer esto, y obviamente nunca pensar que fue por nuestros méritos, nuestro esfuerzo, por nuestro intelecto, nuestra sagacidad. No, fue por Él, porque Él lo permitió y porque Él nos lo dio.
Estaba mirando ahorita cuánto hacía que el pueblo de Israel no celebraba esta fiesta. ¿Sí? Desde los días de Yehoshua, o sea, de Josué, hasta los días de Esdras, que es cuando se construye de nuevo el templo allí en Jerusalén, por mandato del rey persa, y entonces más o menos haciendo los cálculos, hacía como 900 y pico de años no se celebraba la fiesta de Sukkot. Y cuando no se celebran las fiestas del Eterno, entonces se pierde como esa terapia al alma, ¿no? El alma empieza a apartarse, empieza a desconectarse de la fuente, ¿sí? Que es el Creador, y entonces la persona llega al tiempo de ufanarse, llega el momento de enorgullecerse, llega el momento de pensar que él ha logrado todo por sus esfuerzos, por sus medios, ¿verdad? Por su intelecto, por su sagacidad, por su inteligencia, etc. Y entonces cuando eso sucede, viene la debacle, ¿no? O sea, viene el caos. Entonces, por eso ustedes ven en la historia de Israel, después de Josué, cuando empieza allí los jueces, ¿verdad? Y todo lo demás, reyes que vienen, ven ustedes allí todo el caos que se presenta, ¿verdad? Por debidamente, o sea, a que no se celebraban ciertas fiestas y ciertas cosas que el Eterno había ordenado al pueblo de Israel. No se guardó Shemitah, ¿verdad? El año sabático de la tierra, ¿sí? No se guardó el año de Yobel, ¿sí? Cada 50 años, ¿verdad? También la tierra tenía que descansar. Y por no haber guardado estos mandamientos, el pueblo fue expulsado de la tierra prometida. Entonces, ¿qué es Sukkot y qué son las fiestas? Son una terapia para el alma, ¿sí? Para recordarnos, ¿verdad? Que dependemos de Hashem, que tenemos que vivir por Emuná, que Él es el que nos provee todo, y tenemos que reafirmar esto constantemente, y las fiestas se presentan para ello, ¿sí? Entonces es una buena terapia poder estar en esta fiesta de Sukkot, vivir bajo la Sukkah y estar allí, ¿no? Mirando a través de ese techo hecho de palma o hecho de algún material natural, el cielo, sabiendo que tenemos esa conexión con Akadosh Baruj Hu y que nuestras vidas deben estar en íntima comunión con Él, ¿no? Y dependiendo de Él. Entonces, estas fiestas son una terapia constantemente para el alma. Sí, hacernos recordar nuestra posición delante de Hashem como hijos, que tenemos esa comunión y esa relación con Él, y además de eso, que dependemos 100% de Él para todo. Bien, a manera de introducción, pues, para la parashá, pues hay varios temas que voy a tocar, ¿sí? Hay muchas enseñanzas, obviamente, pero yo quise aquí traer algunos temas que yo creo que nos van a ayudar a reflexionar, ¿verdad?, acerca de esta parashá que seguramente vamos a seguir también viendo el próximo Shabbat, que ya pues termina el ciclo, y pues en este Shabbat pues se tocan tanto aspectos de Sukkot como de la última parashá, y ya vendremos a Simchat Torah, o sea, Simchat Torah, la alegría de la Torah, cuando empezamos el nuevo ciclo de estudio, ¿verdad?, de las parashot. Entonces, podríamos nosotros hacernos algunas preguntas aquí para como irnos introduciendo a los temas que voy a estar tratando. Uno sería, por ejemplo, ¿cuál es el mayor regalo que nosotros podríamos dar a alguien? ¿Sí? Preguntémonos cuál es el mayor regalo que podríamos darle a alguna persona. ¿Sí? ¿Cuál sería? ¿Qué piensan ustedes? ¿Cuál sería? Aquí Moshe, obviamente, ya le quedaban pocas horas para partir, ¿no?, de este mundo. ¿Y qué hace Moshe? Moshe bendice a cada una de las tribus, ¿sí? Bendice a cada una de las tribus,
y señala de las tribus sus cualidades, ¿no? Entonces esa es una forma muy hermosa, ¿verdad?, de partir, bendiciendo, ¿verdad?, a cada una de las tribus, bendiciendo y hablando acerca de las cualidades que cada una de ellas expresan en su esencia. Esa fue la forma como Moshe parte, y yo creo que es uno de los mayores regalos que podríamos darle a la gente, ¿no?, a las personas que nos rodean. Hablar siempre de sus cualidades, hablar siempre positivamente de su manera de ser, de su potencial, ¿verdad?, de sus oportunidades, de sus talentos, de sus dones, ¿sí? Hacerle ver las posibilidades que tiene, ¿no?, para triunfar y salir adelante en esta vida. Entonces, ¿qué tal si nosotros le diéramos constantemente este regalo a la gente? Sí, todos los días. ¿Qué clase de sociedad levantaríamos si estuviéramos hablando siempre positivamente, ¿no?, de las cualidades, de los talentos, ¿verdad?, de las oportunidades que tiene cada uno, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, cada uno expresaría su máximo potencial, ¿sí? Expresaría una vida de éxito, ¿no? Eso es lo que creo. Entonces, ¿cómo sería si señaláramos siempre, constantemente, las buenas cualidades de todos aquellos que nos rodean, ¿sí?, de la gente, de los hijos, de la familia cercana, lejana, de los amigos, siempre hablando de las buenas cualidades, de los talentos, de las oportunidades que hay y que pueda tener, ¿no? Entonces creo que así construiríamos nosotros una sociedad bastante hermosa, ¿no? Y explotaríamos, por decir así, el potencial de cada uno de las personas que conocemos. Los catapultaríamos a una vida de éxito, ¿no? Y esto fue lo que hizo Moshe. Moshe, el mayor regalo que hizo fue bendecir a cada una de las tribus y mostrar de cada una de ellas las cualidades buenas, positivas, ¿verdad?, las midot que tenía cada una de ellas. Entonces, qué bueno es poder nosotros llegar hasta ese punto. Yo creo que alguien que también, ¿no?, que también pues supera o hace lo mismo es Yeshua, ¿no? Yeshua, vea que cuando él también parte, recordemos nosotros que él parte, él encomienda a sus talmidines, a sus discípulos, ¿verdad?, las tareas que tenían que hacer, y una vez que aparece resucitado, entonces le confirma, por ejemplo, a Kefas, eso lo vimos la vez pasada, ¿no?, le confirma a Kefas, ¿verdad?, ese llamado que tenía, ¿no?, ese potencial que tenía. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Kefas, ¿me amas? Y entonces él le contesta, sí, tú sabes que te amo. Bueno, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, después de que él lo había negado. ¿Sí? De pronto él se sentía como indigno, ¿no? Indigno de servir para la causa, obviamente, de nuestro Santo Maestro. Y yo pienso que, pues obviamente, Yeshua en todo sentido, ¿verdad?, ha querido que nosotros saquemos lo mejor de nosotros. Sí, de hecho, pues por eso es que Él, a través de Él, el Eterno manda la promesa de la presencia divina para capacitarnos, para ayudarnos, ¿sí?, de dar lo mejor de nosotros. Entonces, qué bueno es siempre, no solamente dar lo mejor de nosotros, sino sacar lo mejor de los demás también. ¿Sí? Sacar de los demás, porque yo creo que ese es el efecto que ha hecho Yeshua en nuestras vidas. Una vez que hemos creído en Él, ¿verdad?, en su sacrificio, en su perdón, en su reconciliación que nos da con el Padre, entonces hemos sacado y seguimos sacando lo mejor de nosotros, ¿sí? Por eso hay esa renovación, ese cambio, por eso hay ese nuevo nacimiento, ¿sí?, porque Él nos inspira y porque esos efectos salvíficos, ¿sí?, se hacen una realidad en todos aquellos que hemos creído en Él, que le hemos aceptado como el Mesías enviado por Akadosh Baruj Hu, y que viene a redimir, viene como el Redentor, no solamente de nuestro pueblo, sino de la humanidad. Entonces, yo creo que ese es el mayor regalo que podríamos dar a cualquier persona, ¿sí?
hablar acerca de sus cualidades, hablar acerca de sus talentos, de sus dones, hablar acerca de sus oportunidades, ¿verdad? Hablar acerca de las cosas buenas que la persona puede ser y llegar a ser. Entonces, eso es lo mejor que podemos hacer. Otro tema aquí también es ¿qué aprendemos del Eterno? ¿Sí? ¿Qué aprendemos del Eterno? O sea, ¿qué sería lo más relevante, ¿sí?, del Eterno para nosotros emular, copiar o aprender? Y yo creo que una de las grandes cosas aquí sería la bondad. Y vamos a ver esto viendo de pronto, contrastando dos textos, ¿sí? El último, que fue allí cuando dice la Escritura que el Eterno enterró a Moshe, ¿sí? Y el primero cuando vemos allá nosotros la primera pareja, pecar, ¿no? Recordemos que Adán y Java pecaron, ¿no? Y ellos se sentían desnudos y sentían vergüenza. Entonces, ¿qué hizo el Eterno en ese momento? El Eterno, ¿qué hizo en ese momento? Cuando los llama, entonces les dice bueno, que porque temían, ¿sí? Y entonces ellos dijeron que se veían pues desnudos y que temieron pues obviamente al Eterno. Entonces, ¿qué dice ahí la Escritura? Que el Eterno les hizo unos vestidos, por decir así, ¿sí? Le cosió unos vestidos y se los puso, ¿no? Entonces vemos la bondad del Eterno al acercarse a él, ¿sí?, al ponerle eso para que ellos no sintieran vergüenza y pudieran interactuar de nuevo con el Creador. Entonces vemos esa gran bondad del Eterno al acercarse a ellos, solucionarles el problema, y no solamente eso, sino decirles, ustedes pueden tener acceso a mí todavía, ¿sí? Ustedes pueden acercarse a mí, no hay ningún problema. Y les teje o les da esas vestimentas para que ellos no se sientan avergonzados y puedan comparecer ante Akadosh Baruj Hu. Entonces vemos allí la bondad del Eterno, ¿verdad?, al proporcionarles a ellos los medios adecuados para que se pudieran acercar sin ninguna pena, sin ninguna vergüenza al Creador, ¿sí? Vemos eso, vemos esa bondad. Y también allá en la parte donde se habla de que el Eterno enterró a Moshe, ¿sí?, pues obviamente nosotros entendemos que no fue que él directamente, no, sino entendemos nosotros que pues él se valió obviamente de sus mensajeros, de sus ángeles, con relata ya, creo que es el libro de Judas, que el arcángel Miguel fue prácticamente el que enterró a Moshe, ¿sí?, y que allí el Satán pues estaba contendiendo con él por ese cuerpo. Pero entonces allí el Eterno pues dispuso que se enterrara y que nadie supiera su sepultura hasta el día de hoy. Entonces vemos allí cómo él le da esa bondad a Moshe sin necesitarla, sin embargo expresó esa bondad allí, ¿verdad? Porque cualquiera lo hubiera podido haber enterrado del pueblo, ¿sí? Sus familiares, los mismos del pueblo, los mismos líderes, pueden haberle hecho, ¿verdad?, una sepultura y hasta una procesión y todo lo demás, pero no, el Eterno le plació él mismo encargarse, ¿verdad?, del entierro de Moshe, ¿no? Entonces vemos que ahí hay otra clase de bondad también. Y cuando nuestros sabios hablan acerca de esas dos clases de bondad, pues entonces hablan de que hay una bondad manifiesta y hay una bondad oculta, ¿sí? Hay una bondad manifiesta y una bondad oculta. Y yo creo que eso es lo que debemos aprender del Eterno, ¿no? Hay momentos en que pues tenemos que ayudar a la gente, ¿sí?, directamente, y muchas veces hasta uno tiene que hacer acto de presencia, ¿verdad? Así como lo hizo Moshe ante Adán Harishon y también y su esposa Java, que él vino, le dio esas vestimentas para que no se sintieran avergonzados. Y hay momentos donde la bondad se puede expresar de una manera oculta, ¿sí?, de una manera oculta. Entonces yo creo que eso es lo que tenemos que aprender del Eterno, a ser bondadosos. A veces sí tenemos que hacer acto de presencia, pero a veces podemos expresar una bondad donde nadie sepa que fuimos nosotros, ¿sí?, donde no se sepa que fuimos los que ayudamos, los que dimos, los que proporcionamos, ¿verdad?, tal o cual clase de ayuda. Entonces eso lo aprendemos del Eterno, su bondad, ¿sí?, su bondad. Yo creo que eso es algo que debemos aprender de él y tratar de emular. Otro tema
Bueno, aquí podemos también otra vez referirnos a Yeshua, ¿no? Recuerden ustedes que viendo nosotros ahí en los Besorot o en los Evangelios todo lo que él hizo, pues cuántas bondades no hizo con la gente, ¿sí? Cuántas bondades no hizo con la gente, ¿verdad? Principalmente con el pueblo, ¿sí? Sanándolo, liberando, ¿verdad? Mucha gente endemoniada, curando a los enfermos, ¿verdad? Dando alimento inclusive a la gente. Hubo un caso de una mujer extranjera que llegó y quería que su hijo fuera sanado, y entonces él le dice, no es bueno dar el pan a los perrillos, sí, el pan de los hijos a los perrillos, y entonces la mujer le responde, sí, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de sus amos. Entonces él dice, oh mujer, grande es tu fe, hágase conforme tú quieres. Entonces, como él le expresó inclusive esa bondad, ¿verdad? A gente extranjera. Y aquí pues Yeshua rompe todo el récord, ¿no? Todo, en absoluto, porque su servicio no solamente benefició al pueblo de Israel, ¿verdad? Nuestra nación, sino al mundo entero, a pesar de que lo sacaron de su contexto cultural, que lo sacaron de su contexto teológico, ¿sí? Y inventaron detrás de él una teología totalmente apartada de la realidad, y sin embargo, esos efectos salvíficos todavía, ¿verdad? La gente los puede recibir, ¿sí? Lo que es el nuevo nacimiento, lo que es el perdón de sus pecados, lo que es el apartarse, ¿verdad? El llegar a buscar la santidad, todo esto, ¿verdad? A pesar de las personas sinceras que han hecho una verdadera teshuvah o un verdadero arrepentimiento, pueden lograrlo. Entonces, ¿qué más que esa gran bondad, ¿verdad?, expresada por él, al darnos esa posibilidad siempre de reconciliarnos con el Eterno? Y no solamente eso, sino que por sus méritos poder volver a nacer, ¿sí? Volver a nacer, poder ser perdonados de nuestros pecados, ¿verdad? Por su sangre que derramó ahí en el madero, y poder empezar a vivir una vida totalmente diferente, agradando al Padre, ¿sí? Entonces, yo creo que él es un ejemplo de bondad total, ¿sí? Porque entregó su vida, entregó totalmente su vida, ¿sí? No era culpable de nada, y sin embargo todas nuestras culpas, todos nuestros pecados, nuestra iniquidad cayó sobre él, ¿verdad? Y por eso entonces él llegó al madero, se hizo maldición por nosotros, ¿sí? Todo nuestro pecado recayó sobre él. O sea, ¿qué más bondad que esa? ¿Sí? Para él transmitirnos su kedusha, su santidad, y nosotros dejar en él nuestra iniquidad, nuestro pecado. O sea, hubo un cambio allí, ¿sí? Una transfusión. Él nos da de su kedusha, de su santidad, y nosotros le damos de nuestra maldad, nuestra iniquidad, ¿sí? Y por eso empieza el nuevo cambio. Bien, otra cosa que aprendemos aquí es en la bendición, por ejemplo, que Moshe Rabenu le da a Yosef, ¿sí? Allí en la escritura se habla de que vivió apartado. O sea, entre una de las cualidades que le da Moshe y que resalta Moshe de Yosef es que vivió apartado de sus hermanos. Imagínense ustedes, eso es una cualidad, vivir apartado de los hermanos. Uno dice, no, eso es como un problema. Sí, porque uno en la familia se siente bien, se siente cómodo, se siente respaldado, hay unidad, y sin embargo esto es algo que resalta aquí en Moshe. Moshe resalta de Yosef, ¿verdad?, que vivió apartado de sus hermanos. Sí, acuérdense que las bendiciones él resalta las cualidades de cada una de las tribus, y entonces de Yosef dice eso, dice que vivió apartado de sus hermanos. Entonces, ¿qué quiere decir eso? O sea, ¿por qué? Porque él resalta que vivió apartado de los hermanos. Porque obviamente nosotros entendemos que Yosef llegó, ¿verdad?, hasta Egipto, a una sociedad corrupta, a una sociedad, ¿verdad?, idolátrica, a una sociedad, ¿verdad?, donde el pecado era la forma de vida, ¿verdad?, normal, corriente en esa sociedad. Y sin embargo, él no cambió sus principios morales, ¿sí? Él él conservó los principios morales que aprendió en su casa,
¿sí? A pesar de estar en una sociedad así, a pesar de tener semejante cargo como rey de Egipto, él mantuvo su integridad, ¿sí? Mantuvo esos principios que aprendió de familia, ¿no? Y no los cambió ni los negoció por nada, ¿sí? Entonces, por eso Moshe resalta eso. Moshe resalta que fue apartado de sus hermanos. Sin embargo, él se mantuvo íntegro con esos valores. Hoy día eso es un gran desafío para todos. Nosotros, imagínense, en el exilio, todos nosotros viviendo, tratando de vivir la Torah en el exilio, ¿verdad? Muchas veces la sociedad influye, el medio influye, ¿verdad? Para ceder a cambios, ceder a cosas que no están conforme a la voluntad de Dios. Y mantenernos allí firmes en esos valores, ¿sí? Entonces es un poquito complicado, ¿no? Yo, por ejemplo, admiro a mi esposa. Casi obligadamente le han hecho ir el día de Shabbat, día de reposo, y ella se ha negado, ha negociado, ha ido otros días, ha perdido, por decir así, días de vacaciones, ¿verdad? Para poder cumplir, ¿verdad? Con su Shabbat, con su día de reposo. Y es algo que admiro de ella, ¿verdad? Que no negocia las cosas del Eterno por nada, ¿sí? Ni por vacaciones aquí, ni nada de estas cosas pasajeras, ¿sí? Ella sabe y tiene muy claramente lo que es lo eterno, el valor de lo que es eterno. Entonces, así es, y por eso aquí Moshe resalta eso, que él, a pesar de vivir en una sociedad llena de pecado, ¿sí? De maldad, y todo eso, de inmoralidad, él se mantuvo firme. Acuérdense que él fue tentado, acuérdense que la mujer de Potifar quiso seducirlo, y todos los días, ¿verdad? Quiso que él se acostara con ella, y sin embargo él se mantuvo, ¿verdad? Allí íntegro, ¿verdad? Entonces resalta esto, y por eso encontramos nosotros más adelante como Jacob, al bendecir también, porque eso es otro regalo que hizo Jacob bendijo antes de morir, bendijo a las 12 tribus también, así como lo hizo Moshe Rabeno, ¿sí? Él dijo, así bendecirá Israel, ¿sí? Que te haga como a Efraín y como a Menashe, o como a Manasés, ¿sí? Ahí está escrito en la Torah, que así bendeciríamos nosotros, ¿verdad? El pueblo de Israel bendeciríamos a nuestros hijos de esta manera. Que el Eterno te haga como a Efraín y a Menashe, o como a Efraín y Manasés, ¿sí? Como se traduce al español. ¿Por qué decimos esto? Porque ellos, siendo hijos de Yosef, tampoco cambiaron sus valores, sus principios morales que aprendieron en casa, a pesar de estar lejos de casa, ¿sí? A pesar de Yosef de estar lejos de casa, él los conservó, y también sus hijos, y ese es el mayor regalo y legado que podemos dejar a nuestros hijos, ¿verdad? ¿Sí? Que estando lejos de Tierra Santa, donde se pueden cumplir prácticamente todas las mitzvot, nosotros podamos vivir la Torah fuera de Israel, podamos aplicar la Torah fuera de Israel, obedecer la Torah fuera de Israel, obedecer los mandamientos fuera de Israel, ¿sí? Ese es el mayor legado que podemos dar a nuestros hijos, pero tenemos que empezar nosotros los padres, y así Yosef, al haberse mantenido íntegro, firme, ¿sí? Hizo que sus hijos también siguieran por ese camino y guardaran esos principios que su padre les enseñó. Y estando, obviamente, en un medio, ¿no? Inhóspito, hablando moralmente, ¿sí? Lleno de pecado, lleno de maldad, lleno de idolatría, ellos conservaron la Torah, ¿sí? De su padre y de su abuelo, ¿sí? Entonces, eso es el mayor desafío que tenemos hoy día. Si ustedes saben, estamos nosotros, los que estamos en el exilio, los que no estamos en Israel en este momento, estamos batallando contra la sociedad, contra el pecado, contra las malas influencias, ¿verdad? Contra el paganismo, etcétera, etcétera, tratando de ser diferentes, porque eso es lo que somos, pueblo sagrado, un pueblo diferente a todos los demás. Y en medio de semejante oscuridad de pecado, pues tratar de ser diferentes, ¿sí? De marcar la diferencia y de ser luz en medio de esta oscuridad. Entonces ese es un gran desafío que tenemos nosotros, gran desafío que tenemos al estar en el exilio, de tratar de vivir como el Eterno nos llama a vivir, ¿sí?
Y por eso aquí Moshe Rabeno habla acerca de eso, ¿sí? Que él conservó los valores morales que aprendió en su casa, ¿sí? No dejó que la sociedad lo influenciara y conservó sus principios y no los negoció por nada. Entonces, así mismo hicieron sus hijos, ¿verdad? Efraín y Menashe, y asimismo nos enseña a nosotros, ¿verdad? Yeshua, ¿sí? Yeshua nos enseña a conservar esos valores, a hacer luz en medio de la oscuridad. Él mismo lo dijo: vosotros sois la luz del mundo, vosotros sois la sal de la tierra. Entonces, aquí estamos nosotros luchando contra eso. Pero quisiera como ahondar más y dejarles a ustedes como una espina. Hay una espinita, ¿sí? Para los que de pronto están conformes allí, ¿verdad? Con lo que tienen, ¿verdad? Y con lo que saben y han aprendido tantos años, ¿verdad? ¿Sí? Dejarles como esta espinita. ¿Tú estás viviendo conforme a lo que se ha enseñado de Jesús? ¿O tú estás viviendo conforme a lo que es Yeshua verdaderamente? ¿Qué estás haciendo? ¿Sí? Entonces, te dejo con esa espina, porque una cosa es vivir conforme a toda la teología que se ha creado alrededor de Jesús, ¿sí? La teología católico-romana, ¿sí? Cristiana. Y otra cosa es vivir conforme al Yeshua judío, ¿verdad? Sí, son dos cosas diferentes. Los efectos salvíficos están ahí, ¿sí? Eso es innegable, tanto en Jesús como en Yeshua. Pero, ¿qué demanda cada uno de ellos? ¿Sí? ¿Cuál es la forma de vida de cada uno de ellos? Hay una forma de vida que diseñó, ¿verdad?, la religión tradicional detrás de la figura de Jesús. Y hay otra que es la gran realidad, ¿sí? Que es lo que reviste el personaje de Yeshua HaMashiach, ¿sí? Yeshua el Mesías judío, ¿sí? Es algo totalmente diferente. Entonces, los dejo con esa espinita, los dejo allí para que la próxima vez ustedes se conecten o pregunten, ¿sí? No se queden allí, ¿verdad? Como que, bueno, ¿qué dijo el Morí? ¿Qué fue lo que dijo? ¿A qué nos desafía aquí cuando nos habla de Jesús o nos habla de Yeshua? Sí, entonces es bueno que pregunten, es bueno que estén en estas reuniones virtuales y podamos interactuar y aclarar todas estas cosas, todas estas dudas. Entonces, mis amados, de veras que los amo mucho, los quiero, que el Eterno los bendiga, que el Eterno nos ayude, ¿verdad? En estas fiestas, en este día de Shabbat, nos ayude a crecer, a ahondar más. Y pídale al Eterno que lo meta en una dimensión espiritual más profunda de la que usted tiene en este momento, en un nivel espiritual más profundo, una comunión más profunda. Dígale al Eterno que lo ayude o la ayude a amarlo más de lo que en este momento le amas, ¿sí? Dígale, enséñame, Padre, a amarte más de lo que te amo, ¿sí? Y dile al Eterno que tú estás dispuesto o dispuesta, ¿verdad?, a conocer la verdad, ¿sí? Cuando tú quieres conocer la verdad, el Eterno te va a guiar en esa verdad que tú debes conocer. Mis amados, un gran abrazo, que tengan un hermoso día de reposo, y cuando esta enseñanza sea subida allí a YouTube o al Face, no se le olvide dar like, ¿verdad? Darle like, ¿verdad? Para que esto pueda llegar a mucha más gente. Cuando más like tiene esto, entonces esto más llega a mucha más gente, ¿sí? Entonces no se le olvide darle like y nos veremos entonces en una próxima, así de una forma directa y virtualmente. Que el Eterno los bendiga. Un abrazo para todos. Chao, shalom.